La ciencia, como la cocina, se trata de procesos. Como una receta, partimos de la observación de los hechos, de los ingredientes, del mundo que nos rodea. Investigadores e investigadoras formulan hipótesis, así como los chefs imaginan combinaciones de sabores y las ponen a prueba. Experimentar con texturas, mezclar saberes, condimentar con datos. De eso se trata la cocina. Y también la ciencia. Bueno, estamos acá en el comedor universitario del área salud, uno de los comedores más nuevos de la UNR. Estamos con Pablo Tomatis, vamos a cocinar en este precioso lugar que nos dispuso la universidad. Pablo no es cocinero, no. Es biotecnólogo, es doctor en ciencias biológicas, es docente de la universidad en la Facultad de Bioquímica y además también es investigador de CONICET. Exactamente. Ahora, no sabemos si en realidad estás acá porque te gusta cocinar, porque te parece que tiene algo que ver con lo que vos hacés o porque te obligamos. No, me encanta cocinar y tiene mucho que ver. Trabajar en un laboratorio, en una mesada, es casi como experimentar haciendo una comida. Así que bueno, de eso vamos a hablar durante este recorrido de esta comida, que nos contás qué vas a hacer. Sí, voy a preparar un plato que en realidad lo incorporé en una estadía que tuve en el exterior. Tuve la suerte de ir a vivir a Suiza, estuve viviendo 4 años allá. Y una de las comidas típicas de Suiza es un plato que se hace a base de pap, que se llama Rösti, o Rösti sería la pronunciación. Que es un plato muy rústico que la gente hacía porque no tenía que comer en la época complicada, y rallaba papa y le ponía lo que tenía. Porque además lo que no dijimos es que Pablo tiene 2 postdoctorados, o posgrados en realidad, uno de ellos en Suiza, y bueno, vamos a ver de qué manera comió con muy poca plata en Suiza en su beca. Ahora tienen bastante, la verdad. Era de otra época. Bueno, cuando quieras arrancamos y me vas contando con qué ingredientes trabajas. Sí, vamos a empezar primero entonces con la preparación del Rösti. El ingrediente principal es una papa. La papa hay que hervirla, ¿está? Una papa mediana, así, para una persona está bien, se calcula más o menos una papa por persona aproximadamente. Y nosotros, para acelerar un poco el proceso, ya hervimos unas papas, más o menos 10 minutos, no hay que hervirla hasta el final porque la idea es que queden un poquito blandas para que se puedan rallar, pero que no sean tan blandas como para hacer un puré, por ejemplo, ¿no? Hay alguna gente incluso que la raya sin cocinar, ¿está? Pero bueno, para mí me gusta más ablandarla un poquito. Entonces acá ya tenemos una papa que está hervida, así que vamos a sacar el agua caliente, lo vamos a enfriar un poquito. No sé si me podés ayudar acá. Sí. Cuando yo tiro tenemos ahí, vamos a agarrarlo para que no se nos escapen. Y ahora lo que hay que hacer es, para poder rallarla y no quemarnos, la vamos a enfriar un poco, ¿ok? Perfecto. Entonces no sé si me puedo ir haciendo vos y yo voy empezando con la otra parte. Acá mismo con agua fría, ¿no? Ahí mismo con agua fría, la llenamos de agua fría. Bárbaro. Entonces ahí la dejamos, si querés, 5 o 10 minutos que se enfríen, ¿está? Perfecto. Y mientras se va enfriando eso, podemos ir empezando con la otra parte del plato. Siga usted. Que no les conté, porque el Rösti es un acompañamiento nomás. El plato, la comida principal se hace a base de carne. Es un plato típico de Zúrich, que fue la ciudad donde yo viví, que se llama, medio difícil de pronunciar por ahí, pero es Zürcher, porque es de Zúrich, y se llama Geschnetzelte. Sería como un plato de carne cortada a la Zúrich, sería. Básicamente es como lo que nosotros podemos conocer como un ragú, en algunos casos, ¿no? Perfecto. ¿Está? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar vamos a tomar este pedacito lindo de carne, y la idea acá es poder ir cortándolo en tiritas finas para que se cocine bien rápido, porque es una comida que se cocina en 3 minutos, 5 digamos a lo máximo, entonces tiene que estar bien finita y se cocina casi como fritándola. ¿Okay? Bien. Bueno, mientras que vos vas cortando, me vas contando. Dale. Esto de, viste que la cocina y el laboratorio, esto que decías vos al principio, tiene mucha relación y demás. ¿Qué pasa con los ingredientes del laboratorio, no? ¿Qué cosas uno tiene que tener sí o sí? ¿De qué manera las va planificando? ¿Cuándo decide? Mira, la planificación es muy importante porque hay cosas que llevan su tiempo, hay cosas en el laboratorio que hay que tener los insumos, los reactivos, está de como ir a comprar las cosas antes de cocinar, básicamente. Y pensar en el experimento es pensar como la receta. Uno también tiene que arreglársela con los instrumentos que tiene disponibles. Acá en Rosario tenemos la suerte que hay un nivel científico muy bueno.
A veces lo que nos falta por ahí son algunos equipos o alguna instrumentación. Como cuando uno cocina en casa con lo que Claro, hay que arreglarse con lo que uno tiene a mano. Es muy parecido en ese sentido realmente. Pero bueno, es interesante esta idea de poder seguir haciéndolo a pesar de que uno no tenga todo lo ideal en el momento necesario. Bueno, uno tiene que comer todos los días, cocina todos los días. Claro, es adaptarse también un poco a lo que... ¿Vos cocinás porque tenés que comer o cocinás porque te gusta? La semana, digamos, cocino bastante. Generalmente a la noche, para el mediodía no estoy porque estoy en el trabajo. Pero a la noche como me entretiene, me divierte un poco, y a veces también para ayudar y colaborar en casa, porque mi señora también trabaja, cocino bastante. Bueno, sos una persona que busca desafíos, algo nuevo y demás, porque si bien tu trabajo central está en el laboratorio, la participación en el colectivo Ciencia Rosarina en el transcurso de los últimos años, digo que es un colectivo de investigadores que decide comunicar, que decide contar, que decide concientizar acerca de los procesos, fundamentalmente en el contexto de COVID, Sí. tuvo un rol muy importante, pero bueno, imagino que no se acota solamente al COVID, sino a cuestiones de salud en términos generales. Sí. Te hizo estar, por ejemplo, mucho en redes e innovando, Sí. ¿no? Sí, la verdad que es una faceta que, yo voy a decir, lamentablemente los científicos no están tan acostumbrados a hacer, y yo creo que es fundamental poder difundir no solo lo que uno hace, sino lo que hacen por ahí colegas. Por ejemplo, yo no trabajo en nada relacionado con COVID, y muchos de los que estamos en el colectivo Ciencia Rosarina tampoco. Pero bueno, el poder conocer el lenguaje científico, entender el razonamiento, entender cómo analizar conclusiones, ver qué es verdad o qué tiene más sustento y qué no lo tiene, eso fue un poco lo que nos llevó a unirnos, ¿no?, en el colectivo Ciencia Rosarina. Y la verdad que fue y sigue siendo ahora una experiencia muy enriquecedora para mí. Bien. Porque hay gente de todos lados, ¿viste? Que hay de todas las especialidades. Eso yo nunca lo había vivido en carne propia, digamos, ahora que estoy justo contando la carne. No, bueno, es interesante esto, ¿no? Digo, uno en un laboratorio, con una práctica, con una rutina, con una forma y demás, encontrarse con gente que tiene otras rutinas, otras formas y demás. Eso también me interesa que nos cuentes un poco, a ver, en relación a la rutina, al método y demás, ¿cuánto se puede innovar? Viste que en la cocina, digo, hay todo el tiempo reversiones de recetas, Sí. uno dice, bueno, cada uno hace A su manera, le pone tal condimento. Sí. Esto en el laboratorio, en la práctica científica, ¿se puede dar, se da? Digo, ¿cómo Sí. aparecen esas innovaciones en la ciencia? Sí, uno cuando hace un proyecto en una cierta especialidad, hay como, llamémosle, lo que nosotros decimos protocolos, que serían como las recetas, que son como medias establecidas, cosas estándares que, bueno, no sé, si voy a cortar la carne, bueno, tenés que tener el cuchillo, lo cortás así, más o menos está. Ahora después hay que ver si, bueno, puedo cambiar, en vez de usar esta carne, puedo usar una carne distinta, en vez de usar aceite de oliva, puedo usar manteca. O se me acabó el aceite de oliva. Uy, bueno, buscá de girasol, no pasa nada, lo podemos solucionar. Hay veces que se puede y hay veces que no. Eso es un poco la improvisación que hay que tener. Y la inventiva a veces va en esto de decir, bueno, probar experimento, cosas que nadie ha hecho. Eso es lo que hace que avance la ciencia, ¿no? Claro, por un lado el tema de, bueno, cómo uno puede innovar en los ingredientes, esto que decíamos al principio, bueno, a veces no se tiene todo lo que Claro. uno quisiera y puede ir incorporando distintos ingredientes y demás en la comida y en el laboratorio. Claro, sí, seguro. Hay como una cosa que tiene que ver con los parámetros de cientificidad que, bueno, es como diríamos, la base de la receta de la que uno no Sí, se puede mover. tal cual. Pero después, Es como que, a mí me parece que es como que da un marco de trabajo y uno dentro de ese marco se puede mover o tiene que moverse, porque si uno hace todos los días lo mismo, por ahí yo me aburro, digamos, básicamente. Y no solo por el hecho de divertirse, sino porque eso también implica un desarrollo intelectual, en plantearse nuevas hipótesis, que te surjan nuevas dudas. Y a lo mejor hay experimentos que se resuelven en 10 minutos y experimentos que te llevan meses. bien, ¿cómo ¿Vamos a seguimos seguir? acá? Bueno, entonces ahora que ya tenemos la carne cortadita, ponemos la carne ahí. Si querés, puedo agarrar eso, una cuchara. Y... ¿Vas a necesitar la tabla? Sí, pero puedo arreglarme con esa tablita de ahí. así que- Perfecto, entonces me voy con todo. Entonces ahora voy a ir a buscar las papas que están allá, que ya están frías. Dijimos, las papas Acá. las tenemos hervidas y las vamos a Yo te rallar. diría que pongas Sí, vamos a ahí poner esto una acá. papa, mira. Perfecto. Toca vos, yo no toco A nada, ver. que yo no me lavo No, las está perfecto. manos. Esto más que nada para no Perfecto. quemarnos. Cuando quieras otra. Y, digamos, según me dijeron algún amigo, que tuve la suerte de conocer un amigo original suizo allá. ¿No querés donde rallar vivía. directo acá? Puede ser. Eso es lo que quiero. La gente así, de verdad, lo come con cáscara el rosti. Hay gente que lo pela. Yo, si La lo gente hiciera- de mentira lo pela, la gente de verdad lo come con Si cáscara. lo hiciera en mi caso lo tendría que pelar porque a mi familia no le gusta. Pero acá vamos a hacerlo como debe, que es rallado. Porque le da otro toque, ¿no? Pablo, y escúchame, ¿qué estás investigando puntualmente ahora? Digo, porque en términos generales uno puede imaginarse
que es la biofísica o en realidad la biotecnología. Sí. Hay como cierto conocimiento acerca de pero puntualmente vos, ¿en qué trabajás? Mira, yo hace un tiempo cuando hice mi tesis doctoral empecé a trabajar con lo que se denomina estudiar la manera en la cual las bacterias se hacen resistentes a los antibióticos. Que eso es algo que nos toca día a día, digamos, ¿no? La resistencia a antibióticos es un problema mundial que mucha gente incluso dice que ahora, después que zafemos del COVID, la próxima pandemia que va a venir es el tema de la resistencia a antibióticos. Bueno, viste, también se está planteando esta idea de cómo los bichos mutan en relación a las vacunas, los bichos Sí. mutan en relación a los antibióticos. Yo me acuerdo que mi mamá me decía, cuando uno toma antibióticos hay que tomar todo el blister, ¿no? Exactamente. Porque si no, ¿qué pasa? Y los antibióticos están diseñados para eliminar la infección de la bacteria, ¿no? Entonces yo tomo, generalmente lo que pasa es que uno toma, no sé, 2 o 3 días y ya hace efecto el antibiótico y uno se empieza a sentir mejor porque la infección empieza a desaparecer. Ahora, ¿qué pasa? Si yo no tomo, o no, si la persona que tiene infección no toma hasta la última pastilla, como mismo decís, uno deja la posibilidad de que alguna de las bacterias que me estaban infectando sobreviva, se quede dando vuelta en el cuerpo y al dejar de tomar el antibiótico, yo detengo, digamos, la acción que está haciendo el antibiótico, entonces esa bacteria se puede empezar a reproducir. Y generalmente no es que va uno a volver a infectarse de lo mismo, pero ese proceso interrumpido lo que lleva es justamente a que las bacterias encuentren manera de generar esta resistencia. Bien. ¿Está? ¿Y cuál es la importancia? Intuyo, digo, en términos de poder pensar en fármacos que puedan atender a esas resistencias, digo, pero la importancia de estudiar constantemente esto, ¿no? En el tiempo, digo. Claro. Imagino que no vamos a dejar nunca de estudiar esta resistencia. Y mira, yo te diría que, como dije antes, lamentablemente no. ¿Y por qué? Porque las bacterias, primero que son muchísimas. Esto ya estaría como para dejar acá, lo podemos sacar si querés, porque ya no usamos más. Seguime contando, yo te llevo esto para el otro lado. Decíamos de la importancia de la eso, continuidad de ese estudio. Claro, ¿no? porque las bacterias están continuamente cambiando y tratando de ver de qué manera evitan la acción de los antibióticos. Bien, acá pusimos manteca. Claro, entonces, además de la papa, que lo que hace que después, esto vamos a hacer como una tortita. Lo que hace es el almidón que tiene la papa, justamente lo que va a hacer es que después ayuda a que creo que el término específico es aglutinar, como que se pegotee, se ligue, ¿está? Y hay que poner un poquito de materia grasa, que puede ser alguna grasa animal, en este caso usamos manteca, y también se le puede poner un poquito de aceite de oliva. Eso hay que ponerlo para que quede más rico. Sí, le da un rico olor también. La materia grasa siempre ayuda. Y si no se lo ponemos, después hay que ponerle mucho cuando se cocina, y a mí particularmente no me gusta. Perfecto. Y para darle un toque distinto a este Rösti, estas innovaciones que decíamos. claro, esta innovación, el Rösti básico sería esto, la papa rallada, por ahí con un poquito de algún yuyito que le vamos a poner. Bien. Pero le vamos a poner panceta. Epa. O bacon. Hablando de las grasas que hacen más ricas las las cosas. Entonces por ahí bien, yo voy a hacer esa tablita. Perfecto. La podemos Esto dejar vamos a acá para después hacer otro. Y vamos a buscar un cuchillito de aquellos de allá, si me podrías alcanzar. ¿Cuál te gusta? No, chiquitito, el más chiquitito que haya. Ese, más dale, finito, porque en realidad es para cortar un poquito la panceta. Entonces te decía que lo que vamos a hacer para darle un poquito más para hacerlo más dietético, vamos a decir, le vamos a poner un poquitito, claro, más rico. Escúchame, ¿querés que vaya aprendiendo alguna hornalla? ¿O todavía no? Tranqui. No, te diría que no, porque después la cocción es rápida. Por ahí lleva mucho tiempo de preparación, pero es rápida la cocción. Vamos a poner ahí así. ¿Ven? Perfecto. En la panceta a mí me gusta que no esté tan chiquitita, o sea, que se sienta. Ahí está. Y vamos a cortarla así en tirita y después lo vamos a cortar en otro sentido. Seguimos hablando de métodos, ¿no? Sí. De metodología, de formas del hacer. Sí. A mí me gusta que sea un poquito más grande. Lo hacemos de esta manera. Tal cual. Y por ejemplo, eso que hablamos antes de adaptarse, si en vez de esta panceta así uno tiene el pedazo ese de panceta de carnicería, digamos, que viene ahumado así, se corta como en cuadraditos y también queda fantástico, digamos. Es lo que uno consigue o el gusto de cada uno. Entonces ahí yo creo que para la cantidad de papa que tenemos está bien, pues si no va a quedar pura panceta y no se va a sentir el Rösti. Pablo, ¿y el laboratorio donde vos trabajás está en la facu de bioquímica o no. porque digo esta doble pertenencia que tenés? Claro.
UNR con Yo ICET. trabajo, soy investigador con ICET y trabajo en un instituto que se llama, que se abrevia IBR, que es el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario. Ya estamos en el predio que está en la ciudad universitaria, en realidad al lado de la ciudad universitaria, que sería Ocampo y Esmeralda, o allá al fondo, digamos, sí, exactamente. Bueno, esto hay que mezclarlo para que se integre bien. Y sí, mi laboratorio está ahí, pero cuando yo realicé mi trabajo de doctorado, cuando hice mi doctorado en Ciencias Biológicas, lo hice acá en la facultad de Bioquímica, está en unos laboratorios que estaban en el subsuelo de la facultad, en un lugar bastante no muy agradable, digamos, así para trabajar, pero bueno, trabajamos Bueno, pero bien. los avances han se hecho hacían que... igual, tal cual. Bueno, hablamos de las adaptaciones, de las formas, de esto, de cómo darle continuidad, ¿no?, a los procesos en este caso científicos y demás. Me decías recién la importancia de seguir trabajando y estudiando la resistencia en función, ¿no?, de las propias transformaciones de... Claro. Yo digo los bichos, pero... Sí, se le puede decir bichos, no se van a ofender. Vamos a poner un poquito de perejil a esto, así que vamos a agarrar de acá. El tema es que las bacterias, como decía, son muchas, ¿está? Se replican muy rápidamente. Replican significa como que se reproducen, cada vez hay más. Y por algún motivo hay alguna que hace como lo que se llama, o que ahora se conoce más, una mutación. Y si esa mutación le permite, por ejemplo, evitar la acción de esa droga que yo estoy dando, esa bacteria va a sobrevivir. Primero sobrevive una sola, pero como tienen hijos muy rápido, se reproducen muy rápido, esa bacteria va a hacer que en el poco tiempo haya millones de bacterias que tienen esa misma capacidad de resistir a esa arma que yo le estoy presentando. Y cuando eso empieza a ser cada vez más grande, esa bacteria que está mutada empieza como a resistir a los antibióticos. ¿Y qué pasa? Yo te doy ahora un antibiótico a vos, te hace bien. Pero si vos no tomás hasta el final ese antibiótico y se genera una resistencia a ese antibiótico en esa cepa, la próxima vez que a lo mejor vos te infectes, a lo mejor va a tener una cepa que ya es resistente a ese antibiótico. Yo te doy ampicilina, por ejemplo, que todo el mundo ha tomado en algún momento. Tal cual. No te hace nada o no elimina. Entonces hay que darte un antibiótico más fuerte, si se quiere, que en realidad es un antibiótico más novedoso, que tiene otra manera de actuar, entonces a lo mejor a tu bacteria te mata. Pero ahí se genera como un círculo vicioso y llegó al punto, que lo estamos viviendo ya hace mucho tiempo, que existen lo que se llama bacterias que son multiresistentes. Claro. O sea, yo te doy el antibiótico A, B, C, D y no hay ninguno que mate a la bacteria que vos tenés infectada. Bueno, Tomatis, te saco de tu zona de confort, volvamos a la cocina. Dale, no, también me gusta. Bueno, acá tenemos, entonces el rosti ya estaría casi listo como para cocinarlo, ¿está? Entonces vamos a poner a calentar en la sartén esa chiquitilla, si vos me podés ayudar, con un poquitito de aceite, ¿está? Porque lo que tenemos que hacer es, mientras se va calentando la sartén con un poquito de aceite, que yo le voy a ir poniendo. ¿Fuego ahí? Sí, fuego fuerte al principio. Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es como si fuera una tortita, y acá hay que ensuciarse la mano, vamos a correr un poquito la manteca. ¿Necesitas harina? No, harina lo vamos a usar para la otra parte. Entonces, perfecto. Esto ya está bien. ¿Algún lugar donde quieras ir poniendo las tortitas? ¿La vas poniendo acá? Sí, poner un plato extra me vendría bien. Perfecto. Vamos a ver el tamaño que tenemos. Mira qué lindo plato te traje. Hermoso está ese. Vamos a hacer así, mira. Porque por ahí es medio mucho. Entonces la idea es que esto... La forma es a gusto de cada uno. Yo generalmente lo que hago es trato de armar. Podemos jugar con las formitas ahí también. Lo bueno es para que los chicos. Lo que sí es importante es que no quede muy, muy alto. ¿Está? Porque si lo hacemos muy alto, como la cocción es rápida, queda como medio crudo en el medio. Tampoco tiene que ser tan fino, porque si lo hacemos muy, muy, muy fino, se nos quema todo. ¿Está? Y la gracia un poco del plato también deviene de que quede esa mezcla entre lo crocante de afuera de la cocción y lo medio blandito que le queda adentro. Sería como una analogía a un brownie, por ejemplo, ¿no? Perfecto, como húmedo, ¿no? Claro, que quede un poquito húmedo en el medio, ¿está? Dale. Y entonces lo agarramos. Esa transformación que tienen cualquier cosa en realidad cuando uno la expone a ciertas... Claro, al fuego. A ciertas temperaturas. Claro. Y... Acá nos preocupa que la transformación que tenga que es que quede rico, pero bueno. Sí, sobre todo que quede rico. Supongo que en el laboratorio habrá otras transformaciones y alguien que preocupan. seguramente antes te puso a punto el protocolo, digamos, de cocción. Y, por ejemplo, eso, y ya va a la receta,
Hay que cocinarlo más o menos 3, 4 minutos de cada lado. Perfecto. ¿Está? Y lo que sí, un secreto que incluso yo creo que también sirve para las tortillas, si uno hace, después de estar cocinado de un lado, se le puede poner primero un poquitito de aceite en la parte de arriba y después darlo vuelta. Ah, perfecto, para que no se pegue Para cuando que lo no da se pegue vuelta. cuando da vuelta, A porque lo a mí- mejor la parte de abajo se lleva todo el aceite. Claro, a mí me pasaba a veces eso de que cuando lo quería dar vuelta se me quedaba todo pegoteado en la parte de que al principio estaba arriba. Así que Veo bueno. que estás mirando para atrás porque hay reloj. Claro. Entonces, Si digo, eso es volvemos ¿no? a lo un metódico. tic de los protocolos, sí, mezclar. Más o menos, pero no pueden ser 20 minutos. Bien. O sea, entre 3, 4, 5, pero no pueden ser 20, porque si lo dejo 20 se me queda una crosta que después no Viste que puedo esto comer. que decíamos recién del proceso de los métodos científicos y demás, hasta dónde moverse, hasta dónde no. Viste que en la cocina también hay algunas cuestiones que si vos, algunos elementos que si vos lo manejás de distinta manera se te cortan. Claro. Digo, no solamente se queman, sino que cambian su conformación. Pienso en la manteca, en algunas cuestiones. Sí, En hay el como laboratorio límites, debe digamos. pasarlo, Sí, claro. sí, tal cual, hay como límites. Y yo creo que el aprender a hacer una receta o hacer algo bien en el laboratorio es conocer esos límites sobre todo. Es decir, hasta dónde puedo moverme o no. ¿Cómo lo vas a dar vuelta? ¿Con la espátula o necesitas? Sí, con la misma espátula. ¿Otro platito para No, como con la misma quieras? espátula podemos usar la otra. Bueno. Yo creo que bien, entonces le voy a poner ese chorrito que te dije. A ver, Chan, 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 chan. lo voy a pispear un poco, digamos, a ver cómo viene. Este es el momento. No, está. Yo veo bárbaro. que viene perfecto. Entonces, 1, 2, 3, listo. ¡Uah! Bravo, bravo. Ni el mejor surichense le sale así. Bueno, entonces ahora miramos de vuelta a la hora para tener una idea de cómo andamos en tiempo. O sea, eso ya bastando. Esto yo te lo dejo Si acá querés, sí, cerquita. ahora te voy a pedir tu ayuda. Dale, ¿Sabés vamos qué a llevarlo necesitaría para hacer atrás. para empezar a preparar la segunda parte del plato, que es que se usa con la carne? Hay que pelar una cebolla. Qué vivo. La cebolla me dijo. No, podés, la pelo No. yo y después me la cortás. Nah, digo en broma. ¿Esta o esta? Esta está linda. Perfecto. Esa cebolla y así como si ¿La fuera... pelo? La pelás, la cortás al medio y después haces como juliana, creo que se llama, así en tiritas. Perfecto. Que no sean muy grandes. Vos seguís contando Dale. cómo sigue la cosa. Bueno, acá yo te diría que esto ya casi vamos estando. Por ahí cada tanto lo que está bueno es para que quede bien compacto con la misma espátula ir apretándolo un poquitito. Más que Bien. nada para que la forma quede linda. Y como un plato que tiene dos partes, dos ingredientes principales, preparamos primero esto, lo dejamos reservado en un lado, después preparamos otra parte y después, cuando lo emplatamos, se arma, digamos, la magia final del plato. Bien, el experimento ok. final. Nos quedó esta tablita chiquita acá, pero vamos a hacernos. Porque bueno, esto de estar en el comedor universitario hace que las ollas sean grandes, las fuentes sean grandes, todo sea grande. Entonces tuvimos que, en realidad para hacer un plato tuvimos que hacer como Improvisar un poco. improvisar un poco. Sí, sí, Seguimos sí. improvisando. Pero bueno, viste que hay algunos... algunas personas que han hecho viajes como vos al exterior para Esto ya poder... está, vos perdóname que te interrumpa porque si no se me va a quemar. Métale. Entonces lo voy a poner en Aquí. el platito ese. Te decía que hay algunos personas que viajan y que dicen que en realidad los científicos argentinos son muy valorados justamente por la capacidad de Tal cual. inventiva, Vos sabés que a mí me por la pasó capacidad de resiliencia, por la capacidad de hacer cosas en contextos más difíciles, si se quiere, o sin todo el instrumental necesario. Tal cual. Ah, bueno, contanos eso. Bueno, entonces ahora vamos a empezar con la otra parte del plato, que es esta carne cortada que ya cortamos ahí. Que primero, como siempre, para que quede un poco más sabrosa, se puede poner un poco de manteca o Bien. aceite. Esto vamos a bajar un poquitito, a ver. ¿Cómo era? Ahí está. Finita la juliana, ¿no? Sí, finita, por favor. Perfecto. Sí, porque está bueno porque eso va a formar parte de la salsita que le vamos a hacer. Entonces si se queda bien finita es como que queda más procesada. ¿Ok? Entonces acá, Perfecto. mientras mi ayudante me va haciendo la parte de la Muy bien, muy cebolla, bien. yo voy a poner a cocinar la carne, ¿está? La carne también, como está cortada chiquitita, está habías bueno de dicho- que se cocine rápido. Cuadraditos pusiste más o Sí, menos, cuadradito, ¿no? O tirita puede tiritas. ser. ¿Está? Más que nada es como para que sea un bocado aproximadamente. O sea, Perfecto. tirita, cuadradito. Y acá la dejamos un ratito ahí sin tocarla mucho, porque si yo la empiezo a mover mucho, la carne larga todo el agua y queda como medio hervidita. Y mejor que quede como dorada. Entonces no la tocamos Eso- hasta que se selle y después la empezamos a mover un poco. Datazo. Ese es un dato fundamental. Mira, ahí está todo tirito. Perfecto. Acá la mitad. Eso, a la mitad ahí ya estamos. Perfecto. Y después el otro ingrediente que tiene también que está muy bueno este plato son los hongos. Acá tenemos hongos tipo champiñón. Toda, Se puede ¿no?
No, yo creo que ahí va a estar bien porque una cebolla grande. Perfecto, ¿está? voy por los hongos entonces. Entonces hongos podemos usar, esos están buenos, así como agarrar 2 de esos hermosos hongos. No sé si eso hay que elegite el que te guste. Este está buenísimo, ¿no? Lo enjuagamos un poquito primero antes. Perfecto. Y lo cortamos como si fuera así en 4 o en 8 más o menos, Ahí que te quede ense- medio grandecito. Te enseño algo yo. Dale, a ¿Puedo? ver, sí. No se lavan. No se lavan. Porque se oxidan. Se limpian con papel. Con papel. La tierrita y listo. Buenísimo. Mirá qué buen Perfecto. dato. Bueno, entonces ahora que ya sí me parece que se está sellando, empezamos a mover un poco. Con esto es suficiente porque están medios limpios. Y otro, ya que estamos en los secretos, en realidad eso más personal, eso no es que lo aprendí allá. A mí me gusta cocinar la carne así sin sal, primero, sin nada de Para sal. que no. Claro, para que no se ablande, que quede sellada. Y después al final, cuando le incorporamos la cebolla, el champiñón y la salsa que vamos a hacer, ahí sí lo sazonamos. Sí, Escúchame, sí. ¿estos rodajas? No, esos anchitas, son grandotas, así que yo los cortaría como... ¿Querés hacerlo vos? Dale, ahora yo los corto, porque esto en realidad es rápido. Entonces, este plato tiene como 2 o 3 partes de cocción distintas. Entonces, primero cocinamos la carne, que ya está lista. ¿La pones ahí? No, ahí no, porque ahí estaba la carne cruda. Entonces, Ay, vamos a hacer cierto, así. cierto. Ah, esa- pero- Yo ahora Vamos voy a a dejarlo ahí. cambiar, voy a Esto ya cambiar mi está. práctica. ¿Sabés qué voy a hacer? Lo voy a lavar. Si querés lo que podemos hacer, mira, podemos usar este otro No, recipiente ya te tipo lo wok llevo que teníamos lavadito, acá. lavadito. Pero lo voy a sacar para que no se nos pase. En realidad ya estamos. Muchísimas gracias. La cantidad de veces que usé el mismo plato de la carne cruda con... No lo voy a hacer más. lo A ver, es prometo. un cuidado que está bueno saberlo. Sí. Tampoco hay que obsesionarse, pero si uno más o menos tiene una idea de qué cocinar primero y qué cocinar después, es fácil hacerlo. ¿Está? Bueno, esto ya está. Pasa generalmente cuando uno está en ese momento así del... Taca, todo Claro, rápido. todo para- rápido. Entonces la carne esta ya está O lista. todo al mismo tiempo, ¿viste? La reservamos ahí. Fíjate que no la Qué cociné rico del olor. todo hasta el final, ¿ok? Porque después cuando incorporemos la cebolla, el champiñón y hagamos el glacé, como que ahí le damos el toque final quedó de un calor, perejil. ¿ok? Esto, Sí, pero vamos a de vuelta a agregar a nuestro amigo, vamos a poner un poquito de oliva. Entonces ahora hay 2 verduras que vamos a cocinar, que es una la cebolla y el champiñón. Como el champiñón tiene un montón de agua, lo vamos a poner medio como al final. ¿Está? Entonces Bien. primero ponemos la cebolla, la rehogamos un poco. Y me quedé pensando en algo que hablábamos antes de Sí. lo de la resistencia a antibióticos y esto de que ahora con la pandemia que estuvimos del Bien. COVID, hubo un montón de gente que estuvo internada. Y uno de los principales lugares donde se producen esa generación de resistencia a antibióticos es en los hospitales. Entonces probablemente tengamos de ahora en más bastantes inconvenientes. ya ahí hay novedades ya negativas, hay, ¿no? digamos, claro. Ya hay indicios de que hay mucha generación de nueva resistencia, porque gente que permaneció mucho tiempo en terapia. Bien. ¿Está? Eso más de la parte médica, que yo obviamente no soy médico, pero bueno, estudiando la parte de la resistencia a antibióticos es algo que tenemos que estar preparándonos ya para eso, ¿está? Aprendamos de las cosas del pasado y preparémonos. Bueno, esta Todas cebolla... las cosas que nos cambió el COVID, digo, en términos, digo, de conocimientos, de prácticas, digo, cómo hace que, digo, hizo que todos estemos hablando de procesos médicos, de problemas, de resistencias, con palabras que muchas veces no son las correctas o conceptos que no son los correctos. Y ahí viene ese rol de ciencia rosarina, ¿no? En este contexto. Contanos un poco cómo lo trabajaron. Sí, ya contaste por qué arrancaron a trabajar, pero... Sí, lo que nosotros tratamos de hacer es, como dije, gente de muchas disciplinas distintas, nos fuimos uniendo por circunstancias hasta azarosas, te diría en cierto punto. Y nuestra idea en principio fue decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para que la información científica que sale día a día, porque eso es algo que para mí fue fascinante, es como que en este año o año y medio que transcurrió, es como que todo el mundo estuvo pendiente del método científico. O sea, lo que pasaba habitualmente en mi experiencia de laboratorio es lo que vio todo el mundo, cómo surgió un problema, qué busca uno para solucionarlo, equivocarse, tenés que esperar tiempo. ¿Está? Eso es el día a día del científico, es eso, digamos. Viste que los medios Y el de mundo lo vio como en vivo y en directo. Los medios de comunicación generalmente, cuando hablan de ciencia, hablan de resultados, no de métodos, ¿no? Claro, sí. Y por ahí, en realidad, en términos reales, resultados hay cada tanto. Lo interesante Seguro. es poder pensar en el proceso, ¿no? De producción científica. Sí, Eso tal cual. pasó. Sí, pasó eso. Y además,
uno de los logros enormes que se van a recordar por, yo te diría, siglos. Vamos a poner un poquito de manteca porque nos quedó Me quedo corto. los champiñones. Sí, puse adentro los de la champiñones cebolla. adentro, porque era la otra parte. Bien. El tiempo récord que llevó generar una vacuna de un Increíble, virus que no ¿no? se conocía nada. Ahora, en el último tiempo, estamos hasta discutiendo cuál es mejor vacuna. Cuando hace no menos de 6 meses todos Decíamos estábamos cualquiera. rogando que nos llueva una vacuna del cielo. Y eso es algo que a lo mejor no todo el mundo lo puede llegar a poner en contexto, y es entendible, pero se ha hecho en tiempo récord. O sea, en un año se han hecho cosas que tardaban, en la mejor de las ocasiones, en 10 años. ¿Está? Pablo, Entonces, perdóname. No, te quería decir Sí. que viste que cuando se abre, en realidad, el público opinador en relación a Sí. ciertos temas, surgen algunas cuestiones que imagino que quien sabe conceptualmente los procesos y demás, dice, ¿por qué están diciendo esto y demás? ¿A los científicos les molestó un poco que la sociedad hable de lo que hacían todo el tiempo? O a vos, en realidad, a lo mejor no podés decir los científicos, sí, no. pero... A mí lo que me generaba, no sé si la palabra es molestia, pero incomodidad, es gente que no conocía de un tema hablar como si fuera como un experto. Si a mí me Bien. preguntan hablar de astronomía, yo no sé astronomía. Puedo decir 2 pavadas y ahí termino, y yo sé mi límite. Hay gente que era periodista deportivo Tal cual. y se ponía a hablar de la especificidad que tenía la reacción de PCR, por decir algo, ¿no? Tal cual. Y de esas millones de cosas. Eso sí fue algo muy abrumador, digamos. Y eso es algo que trabajamos bastante en Ciencia Rosarina. Te iba a decir, está bueno ahí el rol de ciencia Claro, rosarina decir, bueno, en ese contexto. paremos un poco. Esto es así porque hay un fundamento científico que lo soporta. Esto se hace así porque hay una manera correcta de hacerlo. Todo el resto son especulaciones, habladurías. Entonces hay que separar lo que es realmente algo que está probado y el método científico lo avala y qué son opiniones. Le vamos a Ahí poner un está más poquitito bajito. de algo para que le dé más gusto, que es un poquitito de vino. Tenemos acá un vino blanco. Vino más bien seco en lo posible y vamos a tratar de no hacer lío. Entonces no le tiramos el vino directamente ahí porque yo soy medio como que medio bruto a veces. Catrasca. Corremos del fuego por las dudas. Porque si tiramos ahí directamente el hubiese tirado alcohol. del fuego, Claro, por ahí podemos remar y vamos a hacer un poquito de llamada. Capaz que para la tele hubiese estado Qué lindo. olorcito, ¿no? Sí, ahí está. Entonces lo dejamos ahí que se evapore un poquito el alcohol que tiene el vino. Bien. Entonces le ponemos, mientras se va desglasando, un poquitito de harina como para espesarlo. Polvoreado así. Comedor universitario, cucharita chiquita. Claro, No sería como tenemos. una de café. En la cocina, a lo Cocina. mejor en la parte de más bar, sí, pero acá... Bueno, ahí está. Entonces eso ahí lo dejamos que termine su proceso. ¿Eso Volviendo qué antes. hace? Discúlpame, Sí, ¿lo va espesando? lo va espesando, claro. Ok. ¿está? Discul- Primero hacemos que el alcohol, el vino, digamos, le dé gusto. ¿Está? Bien. Y después, digamos, la cremosidad, obviamente, se la va a aportar la crema que le vamos a poner al final. ¿Está? Bien. Y por ahí está bueno que la harina se impregne bien en las verduras. ¿Está? Bien. Y bueno, esto creo que ¿Estamos? ya estaría más o menos por acá. ¿Sabés que quería terminar de comentarte eso antes de lo que Sí, hablábamos me de interesa ciencia esto rosarina y de COVID? la parte positiva también de la relación con la gente, ¿no? Claro. Nos dimos cuenta de que había mucha información que por ahí era complicada para el común de la gente entender y que se transmitía así medio como sin filtro, ¿no? Entonces nos dijimos, bueno, 24 horas de noticias. claro, y son la gente mortales. terminaba saturada, agotada. Y yo lo veía incluso con amigos, familia y demás, que me decían, che, Pablo, esta nueva cepa que aparece en tal lado, o esta no, entonces la gente estaba ahí pendiente al minuto de todo lo que pasaba. Y la ciencia tiene esa dinámica de que siempre va cambiando, pero también en un momento es como una analogía con el fútbol. Hay que parar la pelota un poco y decir, a ver, miremos dónde estamos parados, Sí. qué es realmente lo que tiene importancia, qué es lo que tiene hasta un tinte político, que muchas veces se mezclan acá. Me pasa que es difícil en un contexto de miedo, de incertidumbre, Tal cual. donde la Sí, gente somos necesita... seres humanos, claro. Y vamos buscando certezas, Tal viste, cual. por la vida. Sí, sí. Pero bueno, justamente a eso apuntamos, a tratar de transmitir información de manera sencilla, que la gente lo pudiera entender. Y una muestra clara de eso fue cuando nos pusimos un poco al hombro el hecho de tratar de modificar los protocolos para que se pudieran ir los chicos a la escuela. Bien. Ese fue un punto casi, no digo central, pero muy importante en nosotros, porque ahí como nos dimos cuenta, bueno, acá podemos participar. Un rol aparte un rol, directamente de claro, las decisiones que claro. se estaban tomando, ¿no? Porque veíamos que las cosas que se estaban planteando como protocolo estaban
estaban mal directamente. Estaban Porque mal. estaban pensadas con algún conocimiento previo. Exactamente. Entonces el conocimiento que se fue generando durante todo este tiempo nos llevó a darnos cuenta de que cosas que a lo mejor hace, no sé, un año y medio, es decir, marzo, mayo del 2020, Lo de eran las tomadas como un superficies, dono, por ejemplo, claro, ¿no? limpiar todo lo que se compraba del supermercado, no tocar nada, porque se suponía que la principal vía de contagio era por la superficie, ¿está? Totalmente. Y lamentablemente eso se prolongó en el tiempo hasta que fue mucho el trabajo que tuvimos que hacer, nosotros acá de manera humilde en nuestro lugar, pero muchos otros investigadores de manera mundial, en cambiar ese paradigma, que en realidad el virus del COVID se transmite por el aire, ¿está? Una enfermedad de vía respiratoria. Entonces nosotros estábamos poniendo el foco en algo que no era importante. El cambiar al aire, la campaña fue esencial en ese sentido, ¿no? Claro, bueno, esto ya está, esto lo podemos Dale. dejar acá y vamos Decime a poner... cómo nos organizamos. Sí, vamos a hacer una cosa. Vamos a usar entonces ahora la sartén más grande. Perfecto. La tengo acá. Y vamos a poner nuestras verduritas acá de vuelta en esta olla más grande, porque ahora como vamos a incorporar la carne, vamos a necesitar un poco más de espacio después. Pero entonces acá es el momento donde incorporamos la crema. Si mira, Sí. podrías alcanzar, entonces lo ponemos aquí. ¿Querés echar un poquito vos? Ay, voy a jugar. Dale, claro. Dime tú. Tirale, tiene que quedar bien cremoso, así que... ¿Meto? Sí, ahí te diría que estamos bien, por la cantidad que somos, ¿ok? Entonces, fíjate que ahora la crema va a pasar de estar blanca, va a empezar a tomar un colorcito, porque va a empezar a absorber todos los jugos de las verduritas. El hongo de la... Podemos ir Armamos. poniendo la cosa. Y lo que sí voy a necesitar para, como dijimos antes, que al rosti, que es el acompañamiento, le pusimos a la panceta, el otro ingrediente que muy habitualmente lleva en Suiza es un queso, que tenemos aquí. Este hermoso queso. Entonces el queso habría que rallar un poquitito de queso con la parte Perfecto. fina, no con la parte gruesa. ¿La chiquita? Sí, con la chiquitita. Bueno, espera que le pegue un Para jugador. tirárselo arriba del rosti. Entonces esto que cuando ya empieza a hervir un poquito la crema, ahí es el momento en donde le ponemos la carne que ya estaba cocida previamente, ¿no? Bien. Para que todo vaya tomando Entonces, los cuando jugos. calienta la crema, Cuando calienta la crema, cuando empieza como a hervir, ahí le agregamos la carne que ya teníamos cocida antes. Bien. Entonces acá mezclamos y este es el momento, que ya de pronto te aparece, le ponemos sal y pimienta ahora, porque ahí está todo listo. ahora. Ahora sale le bien. ponemos. Entonces agarramos... Yo soy ansiosa, ya se lo hubiese puesto. No, está bien. Yo le pongo generalmente al final, entonces le ponemos sal. Fíjense que acá hay que salar la carne y toda la verdura, o sea que una cantidad interesante de sal. Y también un poquito de pimienta. Ahí, Ahí está. tiqui tiqui, Sí, con este. Sí, con ese anda bien. Bien. Y eso lo vamos a usar como para hacer una lluvia arriba del rosti, que quede como gratinadito. Ya me dio hambre. Pablo, contame Sí. de Cambia el aire. Bueno, Cambia el aire fue una iniciativa que surgió de esto de decir, bueno, como el virus se transmite por el aire, hay una manera indirecta de poder analizar cuán bien o mal está el aire, que es ver la cantidad de ventilación que tiene un espacio. Y a pesar de que el virus es muy embromado y no podemos medir fácilmente cuánto virus hay, lo que podemos hacer, esto ya está, lo voy a hacer ahora acá, lo que podemos hacer es medir la cantidad de dióxido de carbono que hay en el aire. Ah, o sea, virus no podés medir. Virus no se puede medir así directamente en el aire, Bien. Pero lo que yo puedo medir es como si fuese la cantidad de ventilación o el recambio de aire que hay. Claro, no como- puedes medir contaminación, pero sí la calidad del aire. Claro, porque como la enfermedad se transmite por el aire, si yo estoy en un entorno cerrado, voy a poner a calentar esto así lo Perfecto. gratinamos. Si yo estoy en un lugar cerrado y hay alguien que está... Decime vos cantidad. Ahí está, perfecto. Perfecto. Y hay alguien que está, digamos, con el virus y nos puede, digamos, transmitir la enfermedad. Si estoy en un lugar cerrado, ese virus queda dando vuelta porque se transportan unas partículas muy chiquitas que se llaman aerosoles, son como un aerosol, como uno conoce, son gotículas muy chiquititas que el virus va ahí adentro. Entonces, si yo estoy en un espacio cerrado, esas gotículas de aerosol quedan retenidas acá. Está en un espacio totalmente hermético. Acá por eso tenemos Por la eso ventana está la abierta. ventana abierta. Entonces, el hecho de esta campaña que dijimos, cambiar el aire, ventilar, es cuando yo hago que entre aire nuevo, fresco de afuera, el virus en esas aerosoles se va yendo, se Bien. diluye en el espacio, cuando va al exterior le da el sol y ahí ya el virus se muere. Entonces, el dióxido de carbono, que es el gas que nosotros emitimos cuando exhalamos, es un indicio de cuán bien o mal está ventilado ese espacio. Entonces, la campaña Cambia el aire fue ir a distintos lugares explicando cuál es la vía de transmisión del virus, y cuando la gente entendía cuál era la vía de transmisión del virus, le decíamos que tenía que abrir la ventana, abrir la puerta,
y medíamos el nivel de dióxido de carbono, la gente entendía el porqué. Claro. Y eso yo creo que fue Porque fundamental. de repente uno le estaba diciendo, no es tan importante que limpies todo como limpiabas y Claro, bueno, exactamente. había Es como que decirle había que era lo importante, Claro, ¿no? es cambiar ese paradigma que decíamos antes, ¿no? Tal cual. Entonces ahora sí le vamos a poner el quesito arriba. Bien. Este quedó queso, pero ¿Está bien? esto está bien bajito. Che, hice como un poco de chanchada acá, yo voy a ir limpiando. Yo no quiero decir nada, pero a los camarógrafos se les está cayendo la saliva allá atrás, ¿eh? Sí, Me parece. es que el olorcito es Sí. tremendo. Bueno, mirá, esto acá Vamos ya a ir estaría... ahí para allá, para como estamos en los toques ¿Cómo? finales. Sí. Resultados finales. Dale, ya estamos llegando a los resultados finales. Ahora sí hablamos de resultados, ¿no? Qué importante en la cuestión, digo, vos has sido premiado, has sido becado y demás. En términos de los pequeños resultados, porque uno, no, digo, esto que decíamos, la investigación o la ciencia se produce a partir de un proceso, hablamos de la importancia de la necesidad de seguir investigando resistencias, Sí. en el caso de antibióticos particularmente, pero hay como pequeños momentitos de resultados, ¿no? Que tienen Sí. que ver con la publicación de un paper, con un Exactamente. premio, con... ¿Qué pasa con eso? Son como Sí. etapas que te permiten seguir. ¿Cómo viene? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se lo vivís? Claro. Uno generalmente cuando desarrolla un experimento, lleva adelante un proyecto, su fin es poder encontrar nuevas respuestas y eso la manera que habitualmente en la ciencia se transmite es una publicación científica. Bien. Esos que nosotros llamamos papers, del término en inglés, esos papers, esos manuscritos que se publican, en la manera en la cual uno le cuenta, bueno, yo tenía este problema, me planteé esta hipótesis, hice estos experimentos, estos son los resultados y este es mi análisis, mi discusión. Entonces uno envía a publicar eso en una revista, hay muchas opciones, depende del área de cada uno. Eso es evaluado por pares, lo cual es bastante exigente, o sea, uno no puede presentar algo así nomás, tiene que tener un sustento, ¿está? Y bueno, eso después una vez que está evaluado sale publicado y eso se hace, se abre a la comunidad científica, ¿está? Y ahí viene el asunto donde muchas veces nos pasa de que... Que no se nos queme. No, eso el oído me está diciendo Bien. que ya casi está esto. Te diría que hasta ya lo podemos apagar. Perfecto. Porque lo Apague. dejamos ahí que descanse y después emplatamos, ¿te parece? Apague, discúlpame, Estamos te llegando al interrumpí. resultado. No, está perfecto. Te decía que a veces pasa, que eso es lo que yo vi directamente y por eso me interesa esto de la divulgación, es que ese conocimiento a veces quedaba como muy encapsulado en el ambiente académico, científico. Bien. Y no se derramaba a la sociedad. ¿Está? Entonces, esta pandemia justamente yo creo que lo que nos cambió, si uno puede sacar una parte positiva, es que ahí yo creo que la gente va a tener otro oído, va a estar más... Una demanda también de la sociedad Sí, frente a ese conocimiento, ¿no? seguro. Golpeamos la puerta, Tal cual. digo. Sí. Y debo decir que la ciencia argentina respondió muy bien. Ha habido muchos proyectos que se fueron avanzando, se concretaron, kit de diagnóstico, puesta a punto de metodología para detectar el virus, las distintas variantes, seguimiento de las distintas... hay proyectos muy interesantes, desarrollo de vacunas propias. Totalmente. No solo producir vacunas que ya han hecho en otro lado acá, sino que eso no es pavada, sino desarrollar cosas propias. Entonces eso, el de derramar, digamos, ese conocimiento que por ahí pasa en la mesada, en el laboratorio, hacia la comunidad, yo creo que la pandemia lo puso ahí, en la tapa Es del más, diario. te diría, lo yo puso. creo que lo hizo entrar en diálogo. Esto que vos decías, bueno, nosotros los papers los ven pares, se Claro. abre a la comunidad científica, es como siempre dentro de la comunidad. Sí. Acá aparece un umbral, por eso yo te preguntaba hoy si les había molestado a ustedes que la gente hable, digo, porque en realidad lo que se empieza a producir es un diálogo. Claro. Sí, cambió el interlocutor muchas veces, ¿no? Tal cual. A mí me han preguntado gente que capaz que no tenía ni idea de que yo era científico y me decía, Pablo, la PCR me dio negativa. Y una terminología, la PCR, que es una reacción en No se cadena nos hubiese proteínaza, que ocurrido. hace un año y medio atrás vos le preguntaba, hacía un censo, y no había ni el 0,01% de las personas que sabían que eso era un término científico. Y ahora todo el mundo lo Tal tiene cual. en la boca, ¿está? Las variantes, o la cepa cuando se decía mal, o tal tratamiento, o las distintas fases de generación de vacunas. Cosas que por ahí eran impensadas que se masificaran tanto, ahora están en el vocabulario de muchos. Yo creo que eso va a ser un buen desafío para los científicos. Yo creo que para darse todos, cuenta de decir, ¿eh? bueno, ahora que se dieron cuenta que digamos, que la comunidad es importante y por eso el problema, Es que vayamos hubo a un resolver el proceso, problema, ¿no? Hubo un proceso de valoración Sí. del que, digo, ¿no te Ojalá parece? que dure esa La gente valoración. habla de lo que vos estás Sí, haciendo sí. hace un montón de Sí, tiempo, sí. ¿no? Y lo que está bueno, lo que estaría muy bueno, mi deseo es que esa valoración de la ciencia se mantenga en el tiempo. Bien.
Porque acá vamos por ahí mucho a lo inmediato, ¿no? Bueno, ya resolvieron el problema de pandemia, Ya está, listo. pasó. Bueno, los científicos ya sirvieron, los pobres médicos, los enfermeros, No, obvio. ya sirvieron, listo. Ahora pasemos al otro problema. No, hay que quedarse con ese aprendizaje, no solamente pasarlo, ¿está? Y valorarlo, porque el hecho de que podamos tener un sistema científico que funcione, las universidades, Totalmente. y todo, digamos. Y tener cada vez más recursos. Los recursos que acá en Argentina siempre son escasos, hay que saber administrarlo. El darle la importancia que realmente necesita tener la ciencia no va a redundar solamente en un beneficio para los científicos. Es una cosa que va a redundar en beneficio de la sociedad. Eso quedó claro, me parece, en ¿no? todo. Ojalá. Eso ojalá. me parece que es Yo una creo cosa que eso de está claro. bueno. Vamos a hacer el paper del plato. Dale, vamos a publicar en una buena Bien. revista. Que eso está bueno. Perfecto. Entonces vamos a agarrar un lindo plato que habíamos visto. Tenemos por ahí. un equipo de pares atrás de cámara que se evaluarán. Van a el plato. evaluar, sí, veo que hay varios. Evaluarán. A veces es difícil conseguir evaluadores, pero yo creo que acá vamos a conseguir varios. Fácil, fácil. Decisiones, ideas, transformaciones, cambios, procesos y resultados, ¿no? Sí. Acá está el paper que va primero los pares, que son Que los lo que revisen están a acá ver en si el está bien. comedor, Claro. que lo revisen y después sí, ya estamos dispuestos a compartirlos. Exactamente. Muchísimas gracias, Pablo, por estar acá. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, la verdad que fue muy, muy entretenido y muy gratificante poder charlar de la ciencia cocinando. Súper interesante esta relación laboratorio-cocina. Seguro que nos encontramos prontito en otro Ciencia al Dente.